Estudio Bíblico Devocional en la familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashá de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial en familia, Parashá, en familia, para la familia. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les damos la mejor y cordial bienvenida. Un shalom para sus vidas, amados, un abrazo especial. Soy la pastora Pili Alfaro, te saludo con una palabra de unción, una palabra de tremenda bendición para tu vida. Estamos casi en la recta final de la enseñanza de Parashá en familia, para la familia. Amados, shalom, bendiciones, perdón, no sabía que no habías terminado. Bendiciones para todos ustedes, gracias por estar en Parashá en familia en el día de hoy. Estamos muy felices y contentos de poder estar de regreso en el día de hoy, en este Parashá Ki Tavo, en verdad, un Parashá que nos va a llevar a un tema bien importante. Así que papel, libro, la Biblia contigo, porque vamos a estudiar un Parashá más de esta porción de este año, que ya estamos a programas corticos de terminar este ciclo anual el cual hemos comenzado de este año. Así que bueno, también recordándoles a todos ustedes que pueden suscribirse a nuestro canal de Israel Casa Integral. Allí están todos los diferentes programas que hemos grabado en el pasado, y también les invitamos a todos ustedes que puedan escuchar este programa una vez más. Este programa está hecho para que puedas una vez más escucharlo, para que puedas sacarle toda la información y que por supuesto puedas abrir tu Biblia y estudiar con nosotros. Lo puedes escuchar, si a lo mejor a veces por debido a los datos es muy pesado. Puedes descargar la aplicación de Spotify o Google Podcast, donde sea que escuches los podcasts formato de audio, y buscas Parashá en familia. Allí también están todos nuestros diferentes programas y te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube de Israel Casa Integral, donde hay una gran cantidad de recursos que esperamos que sean de bendición para tu vida. Pastora Pili. Definitivamente, Camilito, el Parashá en el que vamos a adentrarnos necesita empezar con tu casa y con tu familia y con tus hijos sentaditos y preparados, porque Adonai nos va a hablar profundamente. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Bien, en el libro de Devarim, libro de Deuteronomio, capítulo 26, da comienzo este Parashá y nos acompañará hasta el capítulo 29. Ki Tavo. Esta palabra Ki Tavo originalmente nos traduce como cuando entres. Recuerden que vimos la semana anterior la palabra Kitese o el Parashá Kitese, cuando salgas. Ahora hablamos de Ki Tavo, cuando entres, cuando retornes, cuando vuelvas a mí. Es básicamente el principio que tenemos en este Parashá. Y los temas que vamos a tratar, no todos, por supuesto, solo voy a hacer algunos enunciados, porque sin lugar a dudas es un Parashá muy cargado de información, muy importante además. Por ejemplo, traer las primicias al templo es uno de los primeros temas que nos va a tratar este Parashá. El pacto que convierte a Israel en el pueblo de Adonai. Y por supuesto, las recompensas y castigos de este pacto. Las palabras de aliento que Moshe le entrega a su pueblo y el incentivo para que se cumpla oportunamente con este pacto. Cuando entonces damos introducción a este texto, quiero que me acompañe por un momento a la lectura inicial del contenido del capítulo 26, libro de Devarim. Dice así:
Cuando hayas entrado, Quitabo, en la tierra que Adonai tu Dios te ha entregado por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Adonai tu Elohim te entrega, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Adonai tu Elohim escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Adonai tu Elohim que he entrado en la tierra que juró Adonai a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de la mano y la pondrá delante del altar de Adonai tu Elohim. Verso 5, y aquí vamos a hacer una puntuación importante. Entonces hablarás y dirás delante de Adonai tu Elohim: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa. Entonces, esta primera parte del libro de Deuteronomio en el capítulo 26 nos va a hablar de la importancia que tiene para el pueblo de Israel entrar a la tierra prometida y empezar a cumplir con una indicación establecida por Moshe. Recordemos que Moshe para este punto ya está próximo a morir. Muy importante, ya está próximo a morir. Y es así como Moshe se toma el tiempo de reunir a su pueblo, al pueblo de Israel. Por favor, recuerden, al pueblo de Israel. No estamos diciendo al pueblo judío, al pueblo de Israel dentro de las 12 tribus, que por supuesto está la tribu de Judá, y les da un discurso. Y este es un discurso de vida, es un discurso en el que les entrega Torá y les dice la importancia de leer, de estudiar, de vivir, de aprender la Torá y tener un manual de instrucciones, porque recuerden que Torá, de la palabra yará, lo que nos significa es un manual de instrucciones. Van a conquistar una nueva tierra. En esta tierra ustedes ahora se van a establecer. Por favor, preste mucha atención a esta palabra que estoy utilizando, establecer, porque también esto nos está indicando que ya Israel no será un pueblo deambulante, realmente un pueblo nómada. Ahora va a ser un pueblo que se establece, va a ser un pueblo que va a tener una cultura, una identidad y por lo tanto va a empezar a cumplir una serie de ordenamientos. Cuando nosotros tomamos la paracha de Quitabo y vemos como Adonai nos recalca a nosotros los términos de la tierra, fíjate que es importante entender que Adonai recalca los términos de la tierra. Y mira, ambos se refieren a cómo tomarla, o sea, no solamente cómo vas a entrar. Ahora nos está diciendo cómo vas a tomar esa tierra. Una cosa es pisar un territorio y otra cosa es poseer ese territorio. Entonces necesitamos entender que el ámbito espiritual de Quitabo habla del reino de Adonai. Cómo establecer el reino de Adonai en la tierra prometida. Porque acuérdense que la tierra prometida estaba invadida por 7, digámoslo, categorías de demonios de todos los tipos, sabores y espíritus. Y entonces Adonai quiere que nosotros entendamos el corazón del creyente que va a entrar a esa tierra prometida. No solo que te pares ahí, sino cómo lo vas a poseer. Ahora, dentro de la tierra que Adonai está hablando en Quitabo, hay algo muy importante. Hay ámbitos espirituales que necesitamos mirar. Como creyentes que abrazamos la Torá de Adonai, que abrazamos la Torá de Abraham, de Isaac y Jacob. Hay una pregunta. Y dice, que la recalcaste tú en el tiempo, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Adonai te da por herencia y tomes posesión en ella y la habites, subrayela esa. Entonces viene la parte de tomar las primicias y entregarlas en el altar y pasarla. Pero en el verso 5 necesitas entender que el que entra, el que toma autoridad de la tierra prometida y quiere poseerla, tiene que venir con la raíz. Ahí en el verso 5 hay que hacerle la auditoría. Dice, entonces hablarás y dirás delante de Adonai tu Elohim, un arameo.
O sea, Adonai no quiere que tú desconozcas ni que el pueblo de Israel se le olvide que la historia de Israel viene de atrás, que no empezó en Egipto, que nosotros no podemos decir los judíos. Ajá. No, aquí hay una historia que Adonai nos está diciendo. Quiero que le recalques al pueblo de Israel que la historia la comencé con un arameo. ¿Y quién era el arameo? Abraham. ¿Quién más? Fue el que sacó de Ur de los caldeos y los trajo, y entonces ese arameo dio una genealogía que era Abraham, Isaac y Jacob. Cuando nosotros establecemos en la tierra de Adonai la raíz y traemos el reino de Adonai completo, integral, no de pronto decir, no, es que salieron las 12 tribus, pero no, llegaron a Egipto y solo Judá salió y llegó a la tierra prometida. No, Adonai quiere que tú sepas y quiere que todos sepamos que Adonai quiere que la historia se cuente completa. A nosotros no la contaron incompleta. ¿Qué nos dijeron? Que solo Judá llegó a Israel, a la tierra. Y los demás se desaparecieron y nunca más volvieron a aparecer. Pero aquí la historia, la Torá, Deuteronomio 26, nos quiere decir, nunca se te olvide que hay historia y que la historia viene con Abraham y que Abraham no era judío. Por favor. Entonces, aquí es donde empiezas. Muchos de ustedes que nos están escuchando van a decir, necesito entender lo que estamos hablando, porque ahí es donde hay auditoría y ahí es donde empiezas a restaurar tus raíces verdaderas con Adonai. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. En ese mismo tema en el cual estamos hablando en el día de hoy hay por supuesto, una fiesta, una celebración extraordinaria que se está tomando en lugar que verdaderamente nos muestra cómo el pueblo de Israel tenía que hacerle fiesta a Adonai. Cómo tenía que tener un espíritu de gratitud, no solo con Adonai, sino que tenía que cumplir una gran cantidad de cosas que verdaderamente llevarían a otras personas a entender que ese pueblo verdaderamente era de Adonai. Y lo vemos, por supuesto, en la traída de lo que podemos decir Bikurim, las fiestas de Bikurim. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y les dirás, declaro hoy a Adonai, tu Dios, que he entrado en la tierra que Adonai juró a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Adonai tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Adonai tu Dios, un arameo, punto de perecer, fue mi padre, hablando ahí de Jacob, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y aquí vemos algo extraordinario porque el pueblo de Israel no solo tenía que llegar al sacerdote y traer en sí una canasta, sino que también tenía que darle al huérfano, a la viuda y al pobre. Y tenía que mostrar. Y es algo también extraordinario porque a veces creo que cuando celebramos los Moedim, que estamos a punto de celebrar Yom Teruah y Yom Kippur, se nos olvida, bueno, Yom Kippur en sí no es pudiéramos decir que no es una celebración, en sí es un lugar de mucha honra, el día alto de Yom Kippur y los días altos de los 10 días temibles, pero lo que son las fiestas de Bikurim, la fiesta de Pesach, todas estas fiestas de las cosechas que celebramos en la primavera, son celebraciones que verdaderamente tenemos que celebrarlas con gozo, claro, con alegría, con música. Y verdaderamente creo que a veces eso se nos pasa porque como somos tan nuevos en estas celebraciones, como que se nos olvidan los detalles importantes. Mira lo que dice el versículo 11, dice, te alegrarás con toda la bondad que Adonai tu Dios, tu Hashem tu Dios, hay en tu hogar. Y mira lo que dice. Te alegrarás. La celebración debería incluir actividades que despierten la alegría de la gente, como cantar en grupo, pues cada vez que las personas se reúnen para celebrar esta ocasión es natural que canten, que brinden alabanza a su Dios. O sea, no como pasa hoy en día, especialmente cuando traemos las ofrendas, y pasa en muchas iglesias, en muchas quejilot, que automáticamente cuando se hace la parte respetada de la ofrenda, como que el cuarto cambia de aroma. Y verdaderamente no, lo que estamos haciendo es trayendo ante nuestro Dios lo que todo le pertenece,
pero le estamos trayendo a Él lo que a Él le estamos dando. Y verdaderamente aquí, por supuesto, lo vemos que tenemos que tener un buen espíritu de bendición al hacerlo. Ahora, bien importante aquí, también la palabra del Eterno nos dice, no solo háganla con el altar, porque mira que muchas personas dicen, no, ustedes solo denle a los órfanos, viudas, bla, 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 y háganse acá en las calles, pero al altar no, todavía tenían que traer un sacrificio al altar para que el levita allí hiciera también su trabajo de ofrenda delante del Señor. Así que hoy en día también tenemos que, si practicamos la ofrenda en la iglesia, también tenemos que hacerlo en las calles. La sé acá. Mira, es bien interesante porque este texto en el capítulo 26, y estaba siguiendo la lectura que estabas haciendo ahora, en el verso 8 dice, y Adonai sacó de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido. Estos textos que estamos leyendo ya los hemos visto en parashás anteriores. Claro. Porque realmente aquí lo que Moshe está haciendo es tomando la parte inicial de la parashá, entregándosela nuevamente a ellos para que repitan, para que hagan la auditoría de lo que ya Adonai ha establecido para el pueblo de Israel. Pero lo que quiero significar es que cuando Adonai nos saca de una condición de esclavitud, de oscuridad, con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, esto lo que nos quiere indicar es que absolutamente no podemos olvidar desde ningún punto de vista de dónde Adonai nos sacó. Así es. ¿De dónde Adonai nos sacó? Es decir, una persona se puede sentir muy autosuficiente, un empresario económicamente solvente, vamos a poner un ejemplo conocido, un Bill Gates, se puede sentir un hombre muy autosuficiente económicamente, y de hecho lo es, pero nunca podrá olvidar su principio, su origen, de dónde, y quien lo permitió, quien lo llevó, quien le permitió alcanzar estos lugares, sin lugar a dudas, es Adonai, que nos sacó de una condición de esclavitud. Pero por lo tanto, dice el verso 9, y nos trajo a este lugar y nos dio en esta tierra, nos dio esta tierra en la que fluye leche y miel. Yo recuerdo, la pastora Pili, a ver si tú recuerdas, hace muchos años, yo siempre digo muchos años. Él quiere que yo recuerde lo que yo no sé qué tengo que recordar. Pastora, te voy a comentar para que lo recuerdes. Yo cuando alguien me preguntó, pastor, ¿usted por qué siempre dice muchos años? Cuando dice muchos años parece que es que tiene muchos años. No, pues yo estoy apenas en una juventud, pero esto pasó hace tantos años. Aproximadamente hace unos 15, 16 años, estábamos en una estación de radio y enseñamos esta palabra. Esta es una tierra en la que fluye leche y miel. Y si tú recuerdas, a la cabina de radio nos llamó una persona de la ciudad y nos dijo, yo no sé ustedes por qué hablan de que este país es un país en el que fluye leche y miel, si yo en este país no he sido más que un esclavo, trabajo de día, trabajo de noche, trabajo los fines de semana, overtime, part-time, full-time, trabajo y vivo en una condición lamentable. Recuerdo que esa persona nos dijo esto. Entonces no sé ustedes a qué se refieren con que fluye leche y miel. Pues mis amados hermanos, cuando nosotros hacemos de nuestro trabajo una condición de esclavitud, pues eso será una condición de esclavitud. Cuando tenemos una mentalidad, y también lo dijimos en un programa de radio, en esa misma época, la pastora Pili predicábamos una enseñanza sobre la mentalidad, cómo tú piensas. ¿Piensas con tu cultura, con tu pensamiento del pasado, con tu pensamiento racionalmente humano? ¿O piensas con el pensamiento de la directiva que Adonai nos entrega para vivir una vida en toda bendición? Esto es, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces, recuerdo que tú enseñaste en ese mismo tiempo, ¿tienes acaso una mentalidad de perro muerto? Y las personas se ofendieron cuando mencionamos esto. Pero cuando vamos al texto bíblico y dice, si tú tienes una mentalidad de perro muerto, significa que no piensas en proyectar, que no piensas en ser un empresario, que quieres seguir siendo esclavo de una condición salarial, que quieres estar en esa misma posición por 30 años, etc. Cuando nosotros proyectamos lo que el Eterno dice, yo los he sacado con una mano fuerte, con un brazo extendido, he hecho señales y milagros y los traigo a una tierra en la que fluye leche y miel. Cuando yo sé, como un hijo de este remanente escogido, sé que esta palabra tiene poder sobre mi vida, entonces salgo de la oscuridad, salgo de esa esclavitud, salgo de ese pensamiento de hombre humanamente y entro a la bendición. Pero inmediatamente viene el verso 12. Concentrémonos un minuto allí. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos,
en el año tercero, año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Observen, estas expresiones que estoy mencionando aquí, que en el texto del verso 12, capítulo 26 de Devarim, tienen que ver en toda la Biblia. La Biblia siempre nos menciona, cuando demos ofrenda, cuando hagamos sedaká, cuando trabajemos en bondad, en justicia y en misericordia, siempre recordemos al huérfano, al extranjero y a la viuda. Siempre, estos son los tres personajes que toda la Biblia nos va a mencionar, tanto aquí en el Tanakh como nos lo va a mencionar en el Brit Hadasha. ¿Pero por qué? Porque una mujer viuda, un hombre, un joven, un niño o un huérfano o una persona extranjera son de alguna manera personas débiles. Están débiles en muchos aspectos, no tienen provisión, no tienen cuidado, no tienen una identidad, etc. Por lo tanto, en ellos siempre debemos pensar. Y nosotros somos extranjeros en esta nación y en esta misma nación hemos visto siempre la mano extendida y el brazo fuerte de Adonai guardándonos y cuidándonos. Entonces hay una pregunta allí. ¿Cómo se debe manejar este proceso? Y existen dos preceptos acerca de cómo se debe separar la cosecha. Lo hemos enseñado ya en varios parashá anteriores, solo lo voy a mencionar. Uno es terumá, ¿recuerdan? Terumá, y el otro es maaser. Estas dos maneras de presentar nuestra ofrenda son tan importantes porque la terumá es lo primero que el agricultor de Israel cosecha y es un 2% del total de lo que tiene en su cosecha, que es lo que se le entrega a los Kohanim. Y esto lo hace todos los años menos en el año séptimo. Luego separa el maaser, que el maaser es lo que conocemos como el diezmo. Y ese maaser rishon, el maaser rishon, es lo que conocemos como el primer diezmo, el rishon. Ese rishon es lo primero de lo primero. ¿De acuerdo? Y esto es lo que se separa el 10%. Entonces, no es el tema de la ofrenda y del diezmo un tema del Brit Hadasha o del Nuevo Testamento, o que fue abolido, o que nosotros no estamos cultivando, o no somos agricultores. No, es el hablar de la agricultura es algo simbólico para el tiempo de la... Y no solo eso, ahorita que estábamos hablando y que te cedí la palabra, también se me vino algo en mente, porque a muchas personas se les olvida que los preceptos y estatutos del Eterno han estado desde el inicio. Por supuesto. La Torá fue dada en Monte Sinaí, pero entonces ¿a qué ritmo, a qué reglas se le consideró a Abraham un justo? Si la Torá todavía no estaba, ¿sí? Uh-huh. Entonces la Torá siempre ha estado, la Torá oral, pudiéramos decirlo en ese sentido, en el sentido de que yo sé que hay un Dios. Abraham sabía que había un Dios verdadero. Recordemos que lo hemos estudiado, que él miraba las estrellas, miraba el sol, miraba la luna y decía, esto no tiene que haber creado solo un Dios poderoso, el cual, por supuesto, Adonai también le da un cierto tipo de reglas a Abraham en ese entonces. Pero recordemos que Abel y Caín, Adán y la varona, desde el muy principio ya estaban presentando Bikurim a Adonai. Claro. O sea, esto no es nuevo. Lo que estamos viendo es una nueva creación después de Noé, recordemos eso, una nueva creación donde tienen que ser dadas todas las diferentes reglas una vez más, pero en el Edén, la constitución del Edén es la Torá. Entonces, después de la nueva creación, tiene que haber todo un diferente ritmo de vida, pero Abel y Caín, Adán y la varona y los otros ya sabían que esto era algo que se tenía que practicar año tras año. Por eso recordemos que cuando Abel presenta ofrenda y Caín presenta una ofrenda con mal corazón, y aquí lo estamos viendo en Devarim capítulo 26, estamos viendo que también el corazón tiene que ver algo allí. Y vemos en esa historia, por supuesto, de Bereshit, del principio, como sabemos que Adonai no acepta la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque la había presentado con un mal corazón. Pero mi punto es de que desde el principio, ya se estaban practicando estas cosas, amados. Y es muy, muy importante. La palabra de Adonai siempre permanece, siempre ha estado. Y es muy importante esos conceptos. Ayer, hoy, siempre. Cuando nosotros vemos el porqué en el capítulo de Devarim 26, hasta esta pregunta: ¿por qué Adonai vuelve a tomar a Moshe y a decirles, óigame, vuelve a les repite a ellos
lo que tienen que aprender en la tierra prometida. Era un discurso tras discurso tras discurso. Ustedes ven... Y no han entrado. Los últimos para allá, ellos tuercen los ojos. Uy, no, otra vez el discursito, primera estrofa, pues. Pero es que no se le puede olvidar que la primera generación de israelitas que dejaron Egipto no pudieron entrar a la tierra prometida. Aquí Adonai tiene a Moshe con la segunda generación. Entonces está volviendo a recalcarle a la segunda generación, óigame, un momentico, no le olvide la historia. ¿Y para dónde vamos? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? A ver, si a nosotros no nos estuvieran recordando diariamente a Adonai, de dónde venimos y para dónde vamos, seguramente ya se nos hubiera olvidado la historia. Claro. Ahora, algo que es importante rescatar del Parashá de Ki Tavo, con lo que Camilito y el pastor Alfaro están diciendo, es que nosotros no podemos tomar la Torá y acondicionarla a lo que nosotros hemos vivido. Mucha gente ha sido maltratada en el sistema de la prosperidad. Mucha gente ha salido de sus congregaciones porque los maltrataron financieramente y entonces ellos han sacado, no hay que diezmar, no hay que dar primicias, no hay que darle a nadie nada. Pues, ¿sabías que el diezmo, escúchame atentamente porque yo defiendo poderosamente, usted va a decir, claro, lo defiende porque son pastores? No, lo defiendo porque estamos en el nivel ministerial para enseñar principios toraicos. Entonces, si enseñamos principios toraicos, nuestra gente no va a estar en pobreza, ni con mentalidad de pobreza. Déjame explicar algo. Adonai ha establecido cercos de protección financiera alrededor nuestro. No los podemos violar. No podemos creer que nosotros tomamos un principio, lo manipulamos y luego creemos que ese es el principio. Déjame decirte. Cuando decimos que Adonai dice que debemos de dar la terumá, el maser, el tzedaká, el diezmo, es que son principios de cercos de protección para nuestra vida. Yeshua dijo, dad al César lo que es del César y a Adonai lo que es de Adonai. Yeshua lo clarificó. Ahora, ¿qué es lo que quiere hablarnos Adonai cuando toma esta parashá y nos la coloca frente a nuestros ojos y viene la parte del capítulo 27, que es tremenda, capítulo 27? Ordenó Moshe con ancianos de Israel y el pueblo diciendo, guardaréis los mandamientos que yo os prescribo hoy. El día que pases al Jordán, a la tierra que Adonai te da, levantarás piedras grandes y revocarás sal. ¿Qué es lo que Adonai nos quiere decir eso? Que la Torá tiene que ser preservada para nosotros. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, yo sé que, como dice el pastor, recordemos, fuimos a un sitio aquí en Estados Unidos, en Kentucky, donde hay una réplica, creo que es la única réplica, o no sé, del Arca de Noah. Lo primero que tú encuentras antes de entrar al Arca de Noah es este monumento, digámoslo de esa manera. Este altar. Un altar, sí, un altar de piedra. Cuando tú vas a entrar al Arca de Noah, te dice, estas son las piedras que Adonai mandó que hiciéramos para que recordáramos. Ahora yo te voy a decir, si todo esto fue escrito y todo este monumento se levantó, ¿qué es lo que Adonai nos quiere decir? Digan conmigo, identidad. Identidad, sí. Que nosotros nos identifiquemos. Y para tener identidad se necesita el Mashiach. Yeshua es nuestra identidad en esas piedras. Que todo lo que se escribió en esas piedras era de Yeshua. Y es para Yeshua. Así que cuando revolcamos este parashá, lo abrimos y lo desmenuzamos y empezamos a caminar en este profundo mar espiritual que tiene Ki Tavo, ¿a quién tenemos que encontrarnos? A Yeshua. Amén. Baruch Hashem. Ahí hay un concepto también tan importante que va en la parte del contexto cultural de la parte anterior, porque veamos que lo que Moshe les está diciendo al pueblo, de un contexto a otro, yo creo, en mi opinión, que Moshe sabía que este pueblo iba a fallar, ¿sí?
no que tenía mala actitud, no que tenía una parte desanimatoria de este pueblo, sino que él sabía que eran hombres, que había un problema en sí, ¿sí? Que había un ADN. Que tenía que, no, que tenía que venir un Mesías un día. Claro. O sea, que ellos iban a seguir pecando porque todavía no había esa conexión extraordinaria. Estaba la Torá, pero ¿qué le dice Moshe a todo el pueblo? ¿Qué le dice a Adonai también? Adonai mismo también sabía que este pueblo lo iba a romper. Cuando ustedes rompan esto, los voy a esparcir por toda la tierra. Así que era profético en sí, pero lo que Moshe nos está dejando es para que en este año, cuando tú estás viendo este video, esta Torá todavía siga siendo vivo, en el sentido de que, oye, necesitas regresar a la tierra que yo te he dado. Entonces, la palabra de la Torá es una palabra viva, es una palabra que trae fruto, que trae semilla y que siempre es para el futuro. Entonces, la parte importante. Ellos cuando cruzan este Jordán y van a establecerse en la tierra, ya Moshe no va a entrar, recordemos eso, ahorita vamos a ver eso. Hay un concepto de renovación, no de reinstituir el contrato, sino de renovar el contrato. Entonces, cuando ustedes pasen el Jordán, tienen que renovar el contrato que ya han firmado, porque ahora se van a establecer en la tierra. Entonces sería lo mismo como que la Constitución de Estados Unidos de América haya sido firmada en Europa, la trajeron en bote de Estados Unidos, pero tiene que ser renovada y decir, oye, ahora estamos en la tierra de Israel, renovamos nuestro contrato con nuestro Adonai y lo hacemos conforme las piedras del altar y también trayendo nuestros primeros frutos, como lo vemos en Abel y Caín, Adán y la varona en la tierra en Edén, y le presentamos a Dios lo primero de nuestra tierra porque estamos tan agradecidos de un Dios todopoderoso que nos sacó de Egipto con mano extendida y ahora que ya estamos en la tierra queremos traerle todo el tributo a él. Leo esta parte para pasarle al pastor Roberto. Gracias. Sin verlo ya sabía. Sí. Moshe ahora exhortó al pueblo para que una vez que hubiera ingresado a la tierra, lo que haría en unas pocas semanas más tendría que renovar su compromiso con Dios y la Torá. A tal objeto, inscribirían toda la Torá sobre 12 enormes piedras, trayendo ofrendas y congregándose en 2 montañas para confirmar su lealtad. Dado que Moshe ya no estaría con ellos y en vista de que una nación es dirigida por sus líderes más respetados, mandó llamar a los ancianos de Israel para unírsele en esta proclamación. Qué importante, qué bendición. Tremendo. Porque es que a veces nosotros pensamos que nosotros nos podemos mover de lugar en lugar. Nosotros venimos de un contexto tan cristiano católico que nos pintaron la gracia de una forma como que tenemos la licencia de hacer lo que ustedes quieran cuando ustedes quieran. Pero vean que aquí, hasta en los más mínimos detalles de cruzar a una tierra, de llegar a una tierra, tienen, dice Moisés, que hacer estas cosas y no olvidarse de Adonai su Dios. Mira qué interesante, estaba revisando ese texto del capítulo 27, yo sé que el año pasado, y los invito para que vean nuestro parashá del año anterior, Kitavó, porque se dividió en 5 sesiones de los 5 días de la semana, de 1 hora cada uno, y es muy extenso y es bien profundo, muy especial. Pero permítame retomar un poquito el texto que la pastora estaba leyendo en el capítulo 27, porque hay cosas muy interesantes allí. Ordena Moshe, junto con los ancianos de Israel, al pueblo diciendo, guardaréis todo el precepto que hoy te ordeno, y será en el día en que cruces el río Jordán, por favor subrayen en sus Biblias, subraye cruzar el río Jordán, porque este cruzar el río Jordán es como que hoy vas a tener un nuevo comienzo, es un Sheminí. Exacto. Vas a dejar a partir de hoy todo lo que pasó atrás, se acabó, no existe más, pero al momento que pases las aguas, que tienen que ver como
el Midbet, a partir de este momento, hay un nuevo comienzo de vida. Permítame hacer un pequeño paréntesis a esta reflexión. Hace 20 y tantos años, Pastora Pili es más dada con las fechas, cuando viajamos y el Eterno nos permitió, nos llamó a venir a este país en un trabajo misionero. Yo recuerdo que se presentó una situación por la cual no pudimos viajar en aquel tiempo como familia. Y yo estaba muy, muy indeciso y muy preocupado de tener que viajar solo, porque nunca he estado solo. Como familia siempre hemos estado juntos. Pero finalmente la pastora, con su fe, su emuná tan grande, amén, gloria al Eterno por esto, me dijo: no temas, ve adelante, ve adelante. Nosotros iremos tan pronto como Adonai nos dé el paso, iremos, pero ve tú adelante, ve preparando todo. Y yo caminaba, recuerdo, en ese aeropuerto 5 pasos hacia adelante, 3 pasos, 3 pasitos para atrás, casi no me subo a ese avión, pero finalmente, que lo estoy mencionando por esto, cuando el vuelo desde la ventanilla del avión ya podía ver, entrando por el estado de la Florida en Miami, cuando ya pude ver las avenidas, los highways, las construcciones, empezó a suceder en mi corazón una especie como de taquicardia, porque yo sabía en mi corazón que una vez pisara esa tierra a la que habíamos venido en varias ocasiones como turistas y demás, pero que en ese momento ahora sabía que venía definitivamente con el propósito de permanecer, de establecernos, de llevar el ministerio. Y esto es lo que está pasando aquí. Aquí mismo Moshe le está diciendo al pueblo: cuando pases ese Jordán, vas a tener un nuevo comienzo. E inmediatamente en ese nuevo comienzo le dice: hacia esta tierra que el Eterno Adonai les ha entregado, levantarás para ti piedras. La palabra piedras aquí es muy interesante porque, como tú mencionabas, cuando visitamos el arca, la réplica del arca de Noé, lo que las piedras representan son un altar, decía Camilo, un altar. Claro. Pero esas piedras particularmente tienen que ver con el templo. Uh-huh. Claro. Primer templo, segundo templo y el templo en construcción. Amén. Entonces, estas piedras son muy importantes porque por demás dice son piedras grandes. Uh-huh. Cuando se ha tenido la oportunidad de ir a Israel o toda esta arqueología que se encuentra, vamos a ver que esas piedras son inmensamente grandes. ¿Y las piedras hablarán? Y no solamente son inmensamente grandes, sino que aún la ciencia hoy se pregunta cómo se lograron instaurar piedra sobre piedra, como el caso de las pirámides de Egipto, precisamente, que son tan inmensamente grandes y tan elevadamente pesadas que la ciencia nos explica cómo hubo esa construcción. Entonces voy a ese punto, Camilito, gracias por recordármelo. En el libro de Lucas, en el capítulo 19, por favor, tome nota de este texto, y en el verso 40 dice: Él respondió y les dijo: os digo, aquí Jesús está hablando, os digo que si ustedes callaren, las piedras clamarán. Amén. Por favor, si nosotros los seres humanos dejamos de llevar el mensaje de la palabra, dejamos de compartir día tras día, momento tras momento, la Kadosh Torah, hacer el parashá, estudiar el parashá, compartir el parashá, entonces hay unas piedras, dice, y estas piedras fueron inscritas, piedras grandes, unas piedras que se referían a que ellas guardarían, almacenarían en una escritura de todo lo que está escrito en la Torá. Eran el testigo, el testimonio de lo que estaba escrito en Torá, y que si nosotros calláremos esa palabra, esas piedras, dice Lucas 19:40, esas piedras hablarán si ustedes no hacen la labor para la cual yo los he preparado. Y hoy en día hablan esas piedras, es verdad. Hoy en día la arqueología encuentra piedras en Israel, en Jerusalén, la vieja, la antigua Jerusalén, y esas piedras nos están contando acerca de están defendiendo. Absolutamente. Están literalmente defendiendo la herencia israelita allí. Y fíjate que no era solamente los 10 mandamientos. Porque podríamos pensar, toda la Torá. ¿Para qué se escribiría en estas piedras? ¿Para qué se escribiría? Y observe que dice escribir,
no dice tallar en piedra. Para eso también se utilizaba la sal. Era para escribir, porque recuerden que los 10 mandamientos está conformada por 172 letras. Muy interesante esto. No voy a entrar a esa gematría ahora, pero 172 letras que son los textos de los 10 mandamientos. Pero aquí lo que se iba a escribir en estas piedras grandes era todo el texto de la Torá. Claro, definitivamente. La entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida son las señales y las maravillas, ¿verdad? De los que siguen sus caminos. Yo voy a hacerte una pregunta a ti en este Paracha en Familia. ¿Te están siguiendo señales y maravillas? Porque cuando hablamos de Torah, estamos hablando de que señales y maravillas vio el pueblo de Israel en todo su caminar. Pero no solamente en Egipto, caminando en el desierto y entrando a la tierra prometida. Cuando entraron a la tierra prometida, era como un ejemplo, lo que es Almalonga. Almalonga era una ciudad de mucha perdición en Guatemala, de pérdida total, de brujería, de hechicería. Eso era lo que sucedía en la tierra prometida. En la tierra prometida había 7 pueblos que representan 7 categorías de demonios y todos estaban en la tierra prometida. No había forma de entrar hasta que Adonai hizo señales y maravillas. Pero cuando el pueblo de Israel entró y empezó a cosechar, déjame decirte una cosa, lo que sucedió para la tierra de Israel es como, yo lo veo en la manera de Almalonga, cuando ellos se convirtieron, cuando se redimieron, cuando Adonai los redimió, cuando hubo esa poderosa salvación de ese pueblo, cuando ellos empezaron a sembrar, una zanahoria pequeñita era cada zanahoria era, dicen que 1 metro, no dicen, es que lo muestran en las fotos, hasta el día de hoy. Entonces, la pregunta, perdón, señales y maravillas. Cuando Pedro estaba con Yeshua, su caminar tuvo altos y bajos señales y maravillas. Pero, ¿qué es la caminar de nosotros de hoy en día? ¿En dónde estamos caminando nuestra vida, nuestra tierra prometida? ¿En dónde estamos viviendo una tierra prometida? ¿Le está sucediendo hoy en día en su vida milagros y maravillas? ¿Está usted caminando en el poder de Adonai en su vida? ¿O usted está caminando en Torah? Y usted dice, yo estoy caminando en Torah y me parece tan bonita y me gusta todo eso y a mí me gusta escucharlos, pero no está viviendo en el señales y maravillas. Y no estás entendiendo el poder y la autoridad que Adonai te quiere dar en la tierra prometida. Si hoy en día tú estás viviendo una vida en la tierra de Adonai, o sea, en esta tierra de la Torah que te estoy explicando, pero no estás cosechando de la tierra prometida en las señales y maravillas, algo está funcionando mal en tu vida de Torah. Y Adonai quiere que tú empieces un año. Mira, nos quedan como 3 para allá. Y esto que viene, estos años que vienen, Adonai está acelerando tanto los tiempos en nosotros y nos está llamando a Teshuvá, a volver a Él, y nos está llamando y mucha gente está escuchando el silbido de Adonai y mucha gente está viniendo, sí, eso es bueno, pero eso no es tierra prometida. Adonai quiere que, como dice el libro de Hechos 10, 34 al 38, que lo quiero leer, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo. Yo quiero que tú digas, yo necesito escuchar eso. Ciertamente ahora entiendo que Adonai no hace acepción de personas. Adonai no le da la vida de Torah a los rabinos. ¿Dónde dice eso, perdón? ¿Hechos qué? 10, 34, 38. Okay. Dice, ciertamente ahora entiendo que Adonai no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Amén. Qué tremenda palabra la que Adonai nos está diciendo.
No es solo para Israel esta palabra, no es solo para los que están allá, es para ti y para mí. Amén. La tenemos que vivir con acción. Amén. Esa es la palabra, con acción en el Parashá de Ki Tavo. Cuando entres, aquí estamos. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Bueno, y regresamos entonces con el programa del día de hoy, un parashá que verdaderamente uno le debería, le saca todos los jugos debería uno, y en verdad les invitamos a que lo lean una vez más, amados, que por favor no piensen que esto reemplaza su estudio bíblico. Esto es para todas las personas que nos escuchan en las diferentes plataformas de donde se retransmite este programa. Te invitamos a que nos escuches, pero que también abras tu Biblia y estudies la palabra del Eterno. Este parashá comienza en Deuteronomio capítulo 26, verso 1 al 29, Deuteronomio capítulo 26, verso 1 hasta el capítulo 29, verso 8. También puedes leer para concluir y para agregar Isaías capítulo 60, verso 1 al 22, y el libro de Mateo capítulo 4, verso 13 al 24. Entonces, esos temas que estamos viendo allí son bien importantes porque van y nos dan el resultado de este parashá. El pastor tocó un tema que me gustaría tocar, que también es bien importante, porque veamos que la cruzada del río del Jordán no es cualquier cosa. Aquí estamos viendo una vez más que Adonai quiere dejar un paterno, si es la palabra correcta, donde quiere dejarle a las personas que vean lo que está sucediendo con el pueblo de Israel. Al cruzar este río Jordán, después le dice que ellos harían una fiesta, un Moedim de Bikurim. Para prepararnos para la fiesta tenemos que hacer tevilá. Al cruzar el río Jordán, ellos estaban haciendo una tevilá, una purificación. Se estaban purificando, estaban ¿qué? Cruzando por las aguas. Estaban haciendo literalmente lo que ellos son, hebreos. Estaban cruzando por las aguas. Pero es muy importante porque no solo ellos, solo ellos harían esto. Adonai no necesita hacer tevilá porque no hay nada él de arrepentirse. La palabra del Eterno mismo no lo dice. Tanto que entonces se empata con Josué capítulo 3, que allí es donde sucede el milagro o como la película grande de lo que sucede ese día. Te invito a que lo busques, Josué capítulo 3, verso 5, y dice Adonai allí en este libro de Josué, porque recordemos que Josué es el que va a llevar en acción todas las palabras que Moshe ha preparado. Y una vez más, como les he dicho, todo lo que Moisés ha dejado es para el tiempo ahora, para el tiempo del futuro también, para las generaciones que van a venir y que van a regresar también del exilio. Y Josué le dijo al pueblo, santificaos porque Adonai hará mañana maravillas entre vosotros. O sea, hasta la cruzada del río Jordán iba a ser algo milagroso. Esto no iba a ser que Pedro, Pablo, no estoy hablando de Pedro y Pablo, los de la Biblia, sino que dando nombres, se iban a lanzar al río, iban a cruzar el río y yo llego allá primero y el que llegue primero. No. Esto iba a ser un acontecimiento donde el arca iba a ir al frente, iba a ser un momento bien importante. Y tenemos que ver esto en la palabra del Eterno, que el cruce del río Jordán es un acontecimiento profético. Tanto que en el verso 14, vean estos detalles, dice, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaratén, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. El arca del pacto. El pueblo pasó en dirección a Jericó. El pueblo sí se mojó.
Pero los sacerdotes que llevaban el arca, hubo un milagro allí, porque ellos pasaron, igual como pasaron en tiempos antiguos, pasaron por tierra seca. ¿Por qué? Porque era la arca del pacto. Claro. El pueblo necesitaba purificarse antes de entrar a la tierra. Ellos necesitaban pasar por Tevilá, por un ticum. Lee el verso 7. El verso 7. Ahí donde estás. Entonces ¿Era Adonai... una Migbe o era una Tevilá? Perdón. ¿Era Migbe o era Tevilá? Bueno, ellos iban a purificarse. Migbe. Entonces Adonai dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Claro, maravilloso. Una palabra extraordinaria. Bueno, excelente, porque este punto del verso 7 es el centro de todo lo que estamos compartiendo. Fíjate. Entonces Adonai dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Y como sé que ya estamos prácticamente en el cierre, ¿verdad? Por favor, capítulo 4 del libro de Josué. Yo sigo con el tema de mis piedras. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, mira, ese cruce del Jordán es tan extraordinario y ese camino tan profético. Habló Adonai a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Adonai vuestro Elohim a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre el hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vosotros y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderás: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Adonai. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les había ordenado. Tomaron esas 12 piedras del medio del Jordán, como Adonai le había hablado. Y Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, del lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arco del pacto, y están allí hasta el día de hoy. Qué testimonio tan extraordinario, porque escrito está, grabado en piedra. Bueno, grabado no es la palabra, porque no habla de talla, habla de escribir. Escritas están las palabras de Adonai. Amén. Yeshua, amados hermanos, está buscando a sus ovejas perdidas. Yeshua está buscando a las ovejas perdidas, aquellas que están preparándose sus vestimentas para las bodas del Cordero, que no tenga mancha ni arruga. ¿Sabes qué? Estamos preparándonos para las 4 convocatorias maravillosas, las Moedim. Nos estamos adentrando a Yom Teruah, el día del regreso de nuestro Mashiach, en donde tenemos que estar preparados, porque Kitabó nos está diciendo: cuando entres, prepárate. Luego viene una Moedim maravillosa, que es Yom Kippur. Jesús está buscando que haya arrepentimiento, que volvamos a Adonai, que terminemos nuestras vidas espirituales en una fiesta. Y en esa fiesta se llama Sukkot, donde celebraremos las bodas del Cordero y donde estaremos hasta siempre con Adonai, en fiesta con Adonai. Llega nuestra vida, llega nuestro tiempo, y Yeshua nos está llamando, y estamos, miren, el Parashá está terminando, lo que es el ciclo anual está terminando, y precisamente termina con las Moedim del otoño. Espero que la reflexión del día de hoy, que tú que estás volviendo al redil, o que tal vez tienes dudas, hoy sea un día donde tú digas: voy a empezar un año con Adonai, en un ciclo de Parashá, dedicándome completamente al estudio de Torah
y a escudriñar su palabra para encontrar la identidad en quien nos ha dado identidad, en quien murió en la cruz del Calvario, resucitó y quiere que tú vuelvas a la casa del Padre. Ahí hay un tema también tan importante, por supuesto, en los últimos minutos que ya nos quedan, estos últimos 5 minutos, está Deuteronomio capítulo 28, Amén. que es un capítulo, Estamos ahí. me diría que es uno de mis capítulos tan extraordinarios. ¿Por qué? Porque nos habla literalmente el convenio. Es en sí, yo creo que pudiéramos decir que casi es un resumen de cómo Dios bendice, pudiéramos decirlo de esa forma, cómo Dios bendice y como Dios maldice. Y suena fuerte, ¿no? Decir, wow, un Dios que maldice. Pero literalmente capítulo 28 lo que nos está diciendo es, oye, si ustedes me escuchan, si ustedes son obedientes a mi llamado, les irá bien. Uh-huh. Si no lo hacen, Uh-huh. van a ser maldecidos, van a ser exiliados, van a ser llevados. Y es muy importante que lo entendamos muy bien, amados, en este punto. Deuteronomio capítulo 28 no es karma. No es karma. Muchas personas creen en el karma. Oh, es que hizo mal, entonces le está... No. Pero Adonai sí les está diciendo a ellos que las bendiciones llegarán a ellos si obedecen las escuchan. bendiciones de Dios. Ahora, es muy importante porque muchas personas dicen, y quiero que esto quede grabado, porque dicen, no, es que el pueblo de Israel está siendo maldecido porque fue desobediente con Adonai hace años atrás, ¿sí? Pero el pueblo de Israel se les está maldiciendo o fueron exiliados porque desobedecieron la Torá. Correcto. Entonces, hoy en día nos dicen, no, ustedes no tienen que obedecer la Torá. La Torá es de los judíos. Wow. Pero Adonai maldice al pueblo de Israel por no obedecer la Torá. Uh-huh. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, los injertados de Romanos capítulo 11, para llegar aquí al árbol olivo y decir, Me gusta. ¿Cómo podemos nosotros llegar al árbol olivo y decir, no, nosotros no tenemos que obedecer la Torá? No. Adonai castigó al pueblo por no obedecer la Torá. Sí. Claro. Entonces tenemos que regresar a la obediencia de la Torá para poder entender entonces que verdaderamente es así como somos bendecidos. Y les invitamos una vez más. Este es otro capítulo que invitamos que ustedes lean. Por favor, háganlo. No lo escuchen y digan... Qué bonito. Háganlo, por favor. Deuteronomio capítulo 28, Josué capítulo 3, Deuteronomio capítulo 26, verso 1 hasta el 29, 8. Este es el punto que tenemos que hacer, amados. Leer la Escritura, estudiar la Escritura para poder sacarle el contexto real de las Escrituras. Son tantas personas las que nos escriben y nos dicen, llevo 30 años en la iglesia y nunca había sabido que Dios le había dicho a un pueblo que construyera unas piedras, que hiciera un altar. Nunca había escuchado esta. ¿Qué historias tan maravillosas? Bueno, están en tu Biblia, están en tu palabra. Tienes, y aquí lo dice, sucederá si efectivamente obedeces la voz de Hashem, tu Dios, para salvaguardar, para realizar, para tomar en acción todos sus preceptos que yo te ordeno en este día, que te colocará Hashem, tu Dios, tu Adonai, por encima de todos los pueblos de la tierra. Amén. ¿Por qué Israel es un pueblo bendito? ¿Por qué Estados Unidos de América en este momento en el cual estamos hasta el día de hoy es un país también bendecido? Porque se ha aliado a Israel. Pero mira lo que dice, por encima de todos los pueblos de la tierra vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si obedecieres la voz de Hashem, tu Dios. Amén. Israel, el pueblo de Israel. ¿Y qué dijo Yeshua? Yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas que desobedecieron, Deuteronomio capítulo 28, se fueron a Babilonia, se postraron ante otros dioses, aceptaron las celebraciones de Halloween, las celebraciones que no iban con Adonai. Y Yeshua dice, yo he venido a arreglar ese problema, a decirle a esas ovejas que tienen que regresar a la obediencia de la Torá. Baruch Ese es un verdadero Mesías.
Y fíjate que así como dice este texto de Deuteronomio, que está además tan común, la mayoría de las personas leen con mucha atención Deuteronomio 28 especialmente el final de año. Porque nos habla de las bendiciones. Pero no olviden que el capítulo 28 hasta el verso 14 habla de bendiciones, pero a partir del verso 15 nos habla de las consecuencias si no obedecemos estos misbod, estas ordenanzas. Porque acontecerá que si no oyeres la voz de Adonai tu Elohim para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Esta palabra cumplir hay que hacerle auditoría, dice la pastora, porque, por ejemplo, yo cumplo en la mañana con cepillarme los dientes, yo cumplo en la mañana con tender mi cama, yo cumplo en la mañana con ducharme, son cosas que hacemos y cumplimos, pero la palabra aquí más que cumplir es hacer, obedecer responsablemente algo. No porque yo tenga como el policía encima controlándome, sino que yo sé que obedecer a Dios es parte de mi vida y que las bendiciones que Adonai ha prometido son parte de mi vida. Por lo tanto, yo no necesito que nadie me esté acosando con esto, porque yo sé que obedeciendo a Adonai, mi manual de instrucciones tiene una bendición garantizada. Deberías compartir el testimonio de lo que nos está pasando en la casa donde vivimos en este momento, con las cosas las reglas por no poder cruzar por ahí. Me gusta. A ver, compártelo. Bueno, hay una avería en la vía y la ciudad colocó bardas tanto a un lado como al otro para evitar que se pueda ocurrir un accidente o para que la grieta se amplíe más, se pueda causar un accidente. Sin embargo, ha sido muy curioso porque aunque este país realmente es muy respetuoso de las normas y de las señales de tránsito y de otras normatividades en general, nos pareció muy curioso que las bardas alguien las movió. Para tratar de cruzar. Muchos carros que no conocen o el sector o la situación que está pasando. No, él no ha pasado. Me atacaron, pues. Él no ha cruzado. No. Pero muchos, personas que no viven en el sector, cuando se movieron las bardas, pues han pasado y de pronto descubren que la grieta está muy profunda. Yo traté de pasar hoy por allí. No, llegaste. Por eso, vi que la barda estaba corriendo y dije, vea, ya movieron la barda, voy a pasar. Pero movieron medio espacio y cuando llegué al sitio le decíamos road closed, calle cerrada. Entonces dije, no, definitivamente no puedo pasar. Es decir, se puede pasar. ¿En serio? Pero el sign dice que no lo hagas. Claro. Por lo tanto, opté por dar el giro y regresar por otra ruta diferente. Muy bien. Así es. Gracias por haberme. Pero hay normas y hay estatutos que ya han sido colocados allí en una norma y que nosotros, como lo acabaste de decir, sabiendo las normas y los estatutos de Deuteronomio capítulo 28 de la misma forma, si ya conocemos la verdad y sabemos verdaderamente lo que tenemos que hacer, no lo tenemos que hacer y verdaderamente es así. El día de mañana sabremos que Dios nos va a bendecir porque hemos sido obedientes al llamado que Adonai ha puesto sobre nuestra vida. Y una vez más, el Deuteronomio capítulo 28 viene siendo la regla de cómo Israel va a regresar del exilio a Israel en Babilonia, pero también cómo las ovejas perdidas de la casa de Israel hoy en día van a regresar a la tierra. ¿Cómo? Si oyeres la voz de Adonai y escucharas sus mandamientos, yo te recogeré de todos los rincones de la tierra y te traeré a mi tierra, a la tierra que perteneces, si oyeres la voz de mí. Y fíjate que este parachá nos cierra, o tú lo mencionabas al principio de la reunión del día de hoy, que es muy importante vivir en sinjab, en alegría. Como el pueblo judío que tenemos hoy presente en las comunidades, en los países, son pueblos que viven con gozo, con alegría. Claro. Y fíjate que es muy interesante porque la Torá nos enseña en 6 partes diferentes el tema de la alegría refiriéndose a varios aspectos. Por ejemplo, en el libro de Vayikrat, en el capítulo 33, verso 40, léalo por favor en casa. Y os alegréis ante el Eterno vuestro Elohim durante 7 días.
En el libro de Devarim, Deuteronomio 12:7 dice, y comeréis allí delante del Eterno vuestro Adonai, y os alegraréis con toda la obra de vuestras manos, vosotros y vuestra familia. Y aquí en el capítulo que tenemos de Devarim 27, y te alegrarás delante del Eterno. ¿Qué es esto? Cuando obedecemos a Adonai, cuando estudiamos su palabra, su Kadosh Torah, servimos con alegría. Hermano, no sirvas en tu Keilah, no sirvas en tu congregación por fuerza, por obligación, porque si no lo hago voy a tener un castigo. No se trata de eso. Se trata de servir siempre a Adonai con alegría. Amén, amén. Quien no lucha pierde, y quien pierde cae en esclavitud. Que Adonai nos ayude hoy en el Parashá a luchar y a entrar a la tierra prometida, porque si no, caemos en esclavitud. Deberías tener tu lupa ahí. ¡Wow! Sí. Seremos examinados. Seremos examinados. Quien no lucha pierde, y quien pierde cae en esclavitud. Muy bien. Bueno, mis amados, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Hemos estado, en verdad, pudiéramos pasar horas claro. Y horas aquí, porque todavía hay mucho de las diferentes alayas de este parashá que verdaderamente queremos estudiar, pero te invitamos a que en casa lo hagas, que no pares de estudiar la palabra del Eterno. De mi parte, shalom, shalom, y gracias por estar con nosotros en el día de hoy, pastores. Un shalom para sus vidas, que Adonai las bendiga, que tengan un Shabbat maravilloso con su familia y que ante todo reine la paz, el shalom de Adonai y la unidad familiar. Un gusto para todos, hermanos, en este fin de semana, en nuestro tiempo de Shabbat. Mañana, en nuestro Shabbat, continuaremos con uno de los temas escogidos de este parashá y cerrar este ciclo de semana. Estamos a 4 parashás de cerrar en la jornada de Devarim. Este es el parashá número 7 de Devarim y el parashá 50 del ciclo anual. Shalom, mis hermanos, y muchísimas gracias por acompañarnos. Shalom, shalom. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.